Cuando el lunes 23 de noviembre de 1987, ni Gail ni Rick Brink se presentaron a trabajar, sus respectivos compañeros comenzaron a sospechar. El joven matrimonio de 22 y 28 años era sumamente responsable con sus trabajos y sus labores diarias, por lo que no tenía sentido que se ausentaran sin avisar. Algunos de sus compañeros incluso intentaron llamar a la casa del matrimonio, que apenas llevaba 1 año y medio de casados, pero nadie contestó, por lo que visiblemente preocupados, decidieron avisar a la policía de Holland, una pequeña comunidad de Michigan donde vivían. Los investigadores llegaron a la casa ubicada en la calle Ramson Street, no mucho después de que se reportara la desaparición de la pareja. Lo primero que notaron fue que el auto de Rick, un Chevy Blazer, estacionado en la entrada para autos de la casa ubicada en el Park Township. Cuando se acercaron, se encontraron con que el joven estaba dentro del auto, en el asiento del conductor, pero no respondía a sus llamadas. Al abrir el vehículo se dieron cuenta de que Rick estaba sin vida. Le habían disparado 2 veces en la cabeza. Rápidamente los oficiales de policía se adentraron a la casa en la que el matrimonio vivía y también comprobaron que hacía muy poco tiempo a Gail la encontraron en su habitación acostada en su cama, al igual que Rick. La muchacha le habían disparado 3 veces en la cabeza, acabando con su vida. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Parecía que ambos habían sido ejecutados fríamente, algo que no coincidía en lo absoluto con la forma de vida de los Brink o en el lugar en el que vivían, una comunidad tranquila que quedó impactada ante la terrible noticia. Una investigación preliminar permitió a la policía determinar que los homicidios habían ocurrido entre la mañana y la noche del domingo 22 de noviembre, ya que en la tarde anterior, es decir, el sábado pasado, la pareja había asistido a la boda de unos amigos en la posada Holland Inn, en la calle 24 de la ciudad. 5 personas diferentes que habían sido invitadas a la boda declararon haberlos vistos durante diferentes momentos de la noche en la fiesta, lo que confirmaba la teoría de que los investigadores que en el homicidio se había llevado a cabo en algún momento el domingo. Las autopsias practicadas a los cuerpos de la pareja permitieron determinar que ambos homicidios habían sido perpetrados en la misma arma, un revólver del calibre 22, por el cual se buscó intensamente en la casa de los Brink y a los alrededores de la misma, sin que se pudiera encontrar el arma con la que se había cometido los crímenes. Como en cualquier otra investigación, la policía analizó en varias ocasiones las escenas de los hechos, intentando hallar algún tipo de evidencia que ayudara a entender quién había sido el responsable de quitarle la vida a la joven pareja. Pero la mayoría de estos intentos resultaron no tener ningún éxito. Las huellas que se habían recogido en la casa correspondían en su mayoría a Gail y Rick, a no ser por 2 huellas. Una de ellas había sido encontrada en el teléfono, mientras que la otra había sido recogida en el baño de la casa. Ninguna de ellas pertenecía a las víctimas, pero tampoco se pudo determinar en aquel momento quién era el dueño. Recordemos que por aquel entonces, la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada para auxiliar en estos casos. Si bien era muy poca la evidencia que los investigadores habían sido capaces de recuperar de la escena del crimen, había algo que específicamente llamaba la atención. A Rick le habían quitado la vida mientras estaba en el asiento del conductor de su auto. La ventana de su lado estaba ligeramente baja. Para la policía, aquello era indicio de que Rick había bajado la ventanilla ante el llamado de alguien, probablemente su homicida, que probablemente se había acercado con alguna excusa para que Rick abriera el auto o bajara su ventanilla. Según las hipótesis de los detectives, cuando la víctima bajó ligeramente el vidrio, el homicida aprovechó aquello para dispararle 2 veces y acabar con su vida. En el proceso de hacerlo, el responsable disparó por lo menos 3 veces. La bala que no había impactado en Rick había acabado rompiendo por completo la ventana del asiento del copiloto. La evidencia era tan poca que la policía debió centrarse en recoger el testimonio de los vecinos de la pareja, pero también de su entorno. Necesitaban saber si habían visto en algún momento algo extraño en la casa de los Brink el domingo antes de que se describieran los cuerpos del matrimonio, pero también era necesario saber si existía alguna persona con la que Gail o Rick tuviese algún tipo de problema personal, alguien que fuese capaz de acabar con la vida de ambos. Durante varias semanas, los detectives interrogaron a decenas de personas que conocían a los Brink, sus familiares, sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Ninguno de ellos creía que existiera una persona que deseara hacerle daño alguno a los 2 jóvenes. Sin embargo, algunos familiares declararon estar un tanto confundidos respecto a los comentarios que Ryan Ward Gardner, hermano mayor de Gail, había hecho respecto a lo sucedido. Cheryl Murphy, la otra hermana de la víctima, fue la principal en contar a la policía sobre los comentarios de su hermano mayor. Según ella, unos días después de que se diera a conocer los homicidios, Ryan había comentado: ¿sabes algo? Algunas veces me pregunto si pudiera haber sido yo quien lo hiciera.
Según lo que Cheryl declaró, su hermano además había agregado estar muy enojado con Gail por no dejar que sus padres se quedaran en su casa. De hecho, en esa misma conversación su hermano había dicho algo así como: si nuestros padres estuvieran con ellos, esto no habría pasado. Cheryl no había sido la única en escuchar comentarios sumamente extraños por parte de Ryan Weingarten. Uno de sus tíos declaró que lo había hecho en varios comentarios sobre tener un rifle de calibre 22 como el que había sido utilizado en los homicidios. Incluso llegó a decirle a otro familiar que le hubiese gustado disculparse con Gail, ya que se sentía que había abusado de ella. Toda esa serie de comentarios hicieron que las sospechas comenzaran a crecer alrededor de Ryan, a quien la policía interrogó de manera inmediata. El joven, 3 años mayor que Gail, aseguró no haber visto a su hermana en el último tiempo e incluso dijo tener una coartada para el día en que los hechos habían ocurrido. Según él, había estado junto a la chica que recientemente se había convertido en su novia, Pam. Según su historia, había estado todo el fin de semana con ella haciendo diferentes tareas de la casa, lo que Pam confirmó cuando los detectives la interrogaron. Sin evidencia que indicara que Ryan había estado en la escena del crimen o hubiese sido el responsable, la investigación comenzó a quedar lentamente estancada. No parecía haber pistas que seguir, por lo que en cuestión de tiempo se fue transformando en un caso sin resolver. Durante más de 20 años, el caso se mantuvo sin ningún avance, hasta que en 2009, cuando la oficina del sheriff del condado de Ottawa creó una unidad especial para revisar e intentar resolver 3 cold cases, o casos congelados dentro de los que estaba el homicidio de los Brink. Los detectives Ben Ripper y Dave Blackley empezaron una investigación interrogando a personas que por un motivo u otro no habían sido entrevistados en el momento de los hechos. Dentro de estas personas no había solo conocidos y amigos de Gail y Rick, sino que también de Ryan Weingarten, el único sospechoso que había sido manejado en toda la investigación. Durante los siguientes 2 años, la unidad especial creada para la revisión del caso entrevistó a más de 200 personas, entre las que estuvieron también Pamela Marachini, quien por el momento de los hechos había sido la novia de Ryan y desde 1988 era su esposa y madre de sus hijos. Pamela fue interrogada 2 veces después de que se volviera a abrir la investigación, primero en 2009 y luego en 2011. La historia que Pam contó en esas ocasiones tenía varias diferencias con la versión que había dado originalmente en 1987. Cuando se le había preguntado por qué parecía estar insegura sobre lo que había hecho Ryan, el fin de semana de los homicidios, la mujer alegó que no recordaba por qué había pasado demasiado tiempo. Tuvieron que pasar 2 años más para que los detectives volvieran a revisar las declaraciones del sospechoso y su esposa. Comparando las transcripciones de los interrogatorios, descubrieron que las versiones de las parejas tenían muchas inconsistencias entre ellas. De hecho, las historias que Pamela había contado a lo largo de los años no coincidían entre sí, y para los detectives eso no era un dato menor. Cada vez más convencidos de que las inconsistencias que tenían que ver con el caso era de su propia historia y no era verdadera, en enero de 2013 volvieron a llamar a Pam para cuestionar sobre esas cosas que no coincidían en su historia. Tras unas cuantas horas en la sala de interrogatorios, la mujer confesó que la coartada que había confirmado para su esposo durante todos esos años era mentira, y en su lugar les contó toda la verdad. Pam dijo que la madrugada del 22 de noviembre de 1987, Ryan apareció en su casa y le dijo simple y llanamente que le había disparado a Gail y Rick. Pamela estaba tan impactada por lo que acababa de escuchar que, creyendo que se trataba de una mentira, le pidió a su novio que repitiera lo que había dicho, y Ryan así lo hizo. Sin ninguna emoción, volvió a decirle que le había disparado a su hermana y a su cuñado. Pero como si eso no fuera suficiente, esa misma mañana, Ryan la llevó a la casa de los Brink para mostrarle lo que había hecho y, según lo que contó Pam, también amenazarla. Cuando entraron a la casa, la guió hasta el dormitorio de los dueños y levantó la almohada que tapaba el rostro sin vida de Gail. Fue entonces cuando le dijo: si vas a la policía o le cuentas a alguien lo que hice aquí, eso te va a pasar a ti. La amenaza sirvió para tenerla controlada durante más de 24 años, según lo que Pam contó, porque estaba tan aterrada que algo le pasara a ella o a sus hijos. Pero eso no era todo. La mujer también fue capaz de darle los motivos por los cuales Ryan había acabado con la vida de su hermana y su cuñado. Según lo que Pam le contó a los detectives, tenía que ver con mantener a salvo un terrible secreto familiar, el cual estaba convencido de que Gail iba a contar a su esposo pronto. Cuando Pamela le preguntó cuál era el secreto, Ryan no tuvo problema en contárselo. Tenía que ver con que él y su hermana habían tenido relaciones de menores. Según como lo contaba Weingarten, todo había empezado cuando él tenía 12 años y su hermana 9 o 10 años, cuando comenzaron a comparar partes de su cuerpo, después de tomar un baño. El segundo encuentro de esta naturaleza fue un año después de que ambos hubiesen fumado.
Según Ryan, solo se tocaron un poco. El tercer incidente ocurrió un año después de que ocurriera el segundo. Si bien Ryan no dio muchos detalles sobre este tercer episodio, él recordó cómo se tocaron sobre la ropa. Según él, todo había sido siempre consensuado, pero aún así le aterraba que Gail fuese capaz de contarle a Rick lo que había pasado cuando eran niños. La declaración de Pamela era más que suficiente para detener a Ryan Weingarten, por lo que inmediatamente fue arrestado bajo la acusación de homicidio en primer grado. Y en el mismo momento se llenó la casa de Ryan y Pamela, que compartían allanando un rifle de calibre 22, como el que había utilizado para quitarle la vida a la joven pareja Brink. Ryan fue enviado a prisión preventiva mientras la fiscalía preparaba el juicio en su contra, que se marcó para el mes de marzo de 2014. Durante esos meses, los detectives debieron volver a interrogar y llamar a decenas de testigos para recoger sus declaraciones. Dentro de las personas que ofrecieron su testimonio estuvo Daryl Kane, el compañero de celda de Ryan Weingarten en la prisión. Kane ofreció ayuda a la policía, por lo que no quería que Weingarten se saliera con la suya. Al brindar su testimonio, también en el juicio, Daryl consiguió que se le quitaran 3 años de su condena de 20 años. El juicio empezó como tal el 11 de marzo. La fiscalía afirma que Ryan había acabado con la vida de Gail y Rick por celos. Su defensa aseguró que su cliente no tenía nada que ver con los homicidios, pero que tampoco había abusado de su hermana como la fiscalía proponía. En su lugar, el equipo de abogados de Weingarten proponía una tesis diferente. Según ellos, los homicidios tenían que ver con problemas financieros en el trabajo de Gail. Para el momento en el que fue ejecutada, la chica trabajaba para una compañía de seguros llamada Donnelly Corp. Según los abogados de Ryan, la chica había estado investigando una serie de irregularidades financieras y otro tipo de fraudes cuando los hechos ocurrieron. El equipo de abogados de Ryan Weingarten afirmaba que la forma trágica en la que había acabado la vida de los Brink tenía que ver con eso. Según ellos, Gail había descubierto algo que no debía y aquello había provocado que acabaran con su vida y la de su marido. La fiscalía aseguró que esto parecía más una teoría conspirativa que una hipótesis plausible. Después de todo, no había ninguna evidencia que diera a entender que eso era lo que realmente había pasado. El problema es que tampoco había evidencia física biológica que ubicara a Ryan Weingarten en la escena del crimen. No había algo que correspondiera con las de él. Tampoco había rastros de ADN del hombre de ya de 50 años. Pese a la falta de evidencia concluyente, los testimonios contra el acusado eran realmente convincentes, y en palabras de la fiscalía, en casos como estos no es necesaria evidencia para señalar al culpable. Demostrar que en realidad se había tratado de abusos perpetrados por Ryan Weingarten fue un tema central en el juicio. Mientras la defensa intentaba determinar que todo había sido de forma consensuada, la fiscalía intentó demostrar lo contrario. Teniendo en cuenta la diferencia de edades y cómo Ryan estaba aterrado de que alguien más se enterara de lo que le había hecho a Gail, se hizo obvio que aquello no había sido consensuado. Durante un mes, decenas y decenas de testigos, tanto de la parte de la defensa como de la fiscalía, desfilaron por el estrado, dando sus testimonios. La hermana de Gail y Ryan, Cheryl, declaró algo en su contra. También Pamela, e incluso la exnovia de Weingarten, Crystal Bellen, subió al estrado para contar lo que Ryan le había hecho sobre las relaciones consensuadas que había tenido con Gail. El 28 de marzo de 2014, el jurado compuesto por 5 mujeres y 7 hombres se retiró del tribunal para ir a deliberar después de 4 horas y volvieron con una decisión. Ryan Weingarten era para ellos culpable de los 2 cargos de homicidio perpetrado en primer grado de los que se le acusaba. El juez a cargo del juicio, John Holsing, miró a los ojos del acusado y antes de determinar su sentencia le dijo: «Esto fue un homicidio brutal, tú eres un homicida brutal y de sangre fría». Después de eso, comunicó la sentencia de 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de obtener libertad condicional. En agosto de 2015, a un año de que fuera condenado, Ryan Weingarten y su equipo de abogados, encabezado por Mary Owens, presentaron una apelación al juicio anterior. Según lo que argumentaban, Pamela Weingarten había sido manipulada por los detectives de la unidad de casos sin resolver. Según lo que declaró la abogada a los medios de prensa, antes de que la apelación tuviera lugar en la corte, pusieron palabras en la boca de Pam que ella nunca había dicho. Afirmaron además que Pam tenía una psiquis débil, fácil de manipular, incluso llegaron a describirla como un niño inocente, por lo que no era lógico que su testimonio se tuviera en cuenta y mucho menos fuese el testigo fundamental por el cual se había condenado a Ryan Weingarten. Otros de los argumentos utilizados por la defensa del acusado se armó alrededor de los hechos de que no existía un hilo conductor claro entre los episodios abusivos en los que Ryan había sometido a su hermana y los homicidios a sangre fría que había sufrido los Brink. Pese a estos argumentos, tras un par de semanas de apelación, le fue negada a Ryan Weingarten.
3 años después, en septiembre de 2018, Weingarten volvió a presentar el recurso de apelación, esta vez exigiendo que el caso se volviera a abrir, ya que según él, se había negado un juicio justo debido a la influencia de los detectives en los testimonios de Pam y otras personas. Según Ryan y sus abogados, en su primer juicio en 2014, se le había negado la posibilidad de presentar un psicólogo experto en análisis de testimonios que pudiera analizar y determinar lo que declaró Pamela, y que nunca había pasado realmente. Para el equipo legal de Weingarten, eso era una violación de los derechos de su cliente, ya que evitaba la posibilidad de que el jurado escuchara otra versión. Al igual que las apelaciones anteriores, la realizada en 2018 tampoco tuvo éxito. Se rechazó su petición de abrir el caso nuevamente y también se le negó un nuevo juicio, o la posibilidad de que su condena fuese revertida. A día de hoy no se tienen registros de que Ryan haya podido ver una nueva audiencia de apelación. Por lo que sabemos, ni Ryan ni Pamela solicitaron el divorcio durante todos estos años. Por el contrario, y pese a que Ryan llegó a decir en una de sus audiencias de apelación que Pamela era un ser incapaz, la pareja afirmó seguir enamorada y no querer separarse. La última declaración pública de la familia Weingarten la hizo Cheryl, la otra hermana de Ryan, quien dijo sentirse aliviada de haber logrado darle un cierre a lo que había sucedido hace tanto tiempo con Gail y Rick. ¿Y tú qué crees? ¿Piensas que Ryan Weingarten realmente fue el responsable de los homicidios de Gail y Rick Brink? ¿O crees que la falta de evidencia lo hace imposible y que sepamos realmente si fue él o no? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.